Dice San Juan, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 1, por favor, que es el texto base para nuestra disertación o enseñanza. Cuando usted lo haya encontrado, dé gloria a Dios, porque ha encontrado usted algo maravilloso. Vamos a leer desde el principio, es el capítulo 1 y vale la pena leerlo desde el principio. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para empezar, de entradita, vamos a tratar de entender este verso. Verbo. Cuando no hemos estudiado gramática, verbo nos parece algo irreal, como una sustancia. Pero cuando ya hemos estudiado gramática nos damos cuenta que verbo es palabra. Verbo significa palabra. Usted sabe que nuestro lenguaje contiene muchos verbos, ¿verdad? Entonces dice, en el principio era el verbo, es decir, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Aún aquí todavía no se nos revela realmente cómo es Dios y quién es Dios. Así de que palabra, pues todavía hay algo de confusión en nosotros. Esa fue precisamente la situación de Moisés cuando subió al monte Sinaí y le atrajo el hecho de que una zarza ardía y no se consumía. Y allí Moisés tuvo una entrevista con Dios, pero no cara a cara, es decir, oía la voz de Dios Moisés, pero no veía a Dios. Eso yo quiero que quede claro. Si usted no lo cree, vuelva a leer el segundo libro de la Biblia, Éxodo, para que se dé cuenta que realmente él no estaba viendo a Dios, él estaba oyendo su palabra, su voz, la palabra de Dios. Lo primero que Dios le dijo, hey Moisés, lo primero que tienes que hacer es quitarte los guaraches, las chanclas, los zapatos que traes, porque el lugar que estás pisando, por estar yo aquí, es santo. Eso es lo que le quiso decir Dios. El lugar que pisas santo es. O sea, ¿qué hacía que el piso fuese santo? La presencia de Dios allí. Y quítate los zapatos, o sea que para llegar a acercarnos a Dios es mejor acercarnos santificados, purificados. Esto fue lo que los sacerdotes hacían en el templo cuando iban a ministrar desde el lugar santísimo. Primero tenían que lavarse, bañarse completamente. Ninguno podía entrar a al lugar santísimo si no antes se había purificado en agua. Por eso es que el estanque estaba cerca del lugar santísimo, para que inmediatamente que se purificaban, se vestían sus ropas sacerdotales y entraban al lugar santísimo para ministrar. Y Dios les usaba a ellos para bendición del pueblo. La característica de Dios, en primer lugar, es que es santo. Tan santo que no soporta, no resiste lo terrenal. Por eso es que la morada de Dios en la Biblia no se nos dice que esté en la tierra, sino que estoy hablando de la forma literal, material, o sea, materializada de Dios. En forma espiritual y simbólica, usted sabe perfectamente dónde Dios habita. En nuestro ser, en nuestro cuerpo. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, templo de Dios? Y dice, completa el verso cuando dice, el cual no es vuestro. El cuerpo no es, su cuerpo de usted no es su cuerpo. Por eso muchas veces se menciona que no prestemos nuestros cuerpos para fornicación, porque no es nuestro el cuerpo, es de Dios. Estamos sometiendo al cuerpo de Dios, al templo de Dios, a fornicación, y eso es un pecado inmundo, es un pecado terrible delante de Dios. Se nos habla de nuestra santificación porque allí habita Dios. Así es que lo que Moisés oyó fue la voz de Dios, sintió la presencia de Dios. Dios le dijo, retira tu calzado porque el lugar que pisas santo es. Pero avanzaron y entonces Dios le reveló a Moisés que Dios le había escogido
para que fuera el instrumento que él iba a usar para liberar a su pueblo, el pueblo hebreo que estaba cautivo en Egipto. Eran esclavos allí. Y entonces Moisés pregunta y dice, ¿y qué voy a hacer? Dios le dijo, prepárate porque tú vas a presentarte ante el faraón, el gobernante de Egipto, el gobernador, y le vas a exigir que deje salir a mi pueblo para que me sirva a mí. Y entonces Moisés hace la gran pregunta que todavía siendo ya cristianos de muchos años nos tiene confusos. Por ejemplo, que le dice Dios, te vas a presentar delante de él y le vas a decir que yo te envié. Y Moisés no entiende, aparte de tartamudo que era Moisés, no entendía qué le quería decir Dios con eso. Entonces Dios le revela su nombre y le dice, el yo soy o el gran yo soy te ha enviado. Eso le vas a decir a Faraón. Y eso a nosotros no nos dice nada, porque esperamos un nombre propio. El gran yo soy, pues como que… Pero Dios le reveló ese nombre y ese fue el nombre que Moisés usó para presentarse ante Faraón y exigirle que soltara, que dejara ir a su pueblo. El gran yo soy me ha enviado a ti. Y el pueblo tampoco entendía. No le dio una fotografía, no le dio una tarjeta de presentación, no, nada, no hay fotografías. Y aún del Hijo que tomó forma humana, Jesucristo, no existen fotografías reales. Lo que usted sabe de fotografías es lo que el hombre ha inventado. Pero realmente cuando Jesús estuvo sobre la tierra no existía la fotografía. Yo quiero decirle que Cristo Jesús es la expresión visible del invisible. Y todavía estoy seguro que no le estoy diciendo nada, gran cosa, algo muy importante para que usted entienda, comprenda quién es Dios y cómo es Dios. Vamos a meternos, vamos a profundizar en este tema y vamos a usar nuestras Biblias. Estamos allí que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, este era en el principio, todas las cosas fueron por él hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando aquí Juan? ¿De quién está hablando aquí Juan? La recomendación del Espíritu Santo para usted es esta: el que lee, entienda de acuerdo a lo que Dios está hablando. Tenemos nuestros propios argumentos, nuestra propia forma y manera de pensar, tal vez por nuestra cultura, nuestra educación, pero eso no sirve de nada, nos sirve cuando se trata de asuntos espirituales o divinos. Tenemos que estar en el mismo espíritu de Él para poderlo entender a Él y contemplarlo a Él. Porque si estamos en otro espíritu, no vamos a congeniar, no vamos a coincidir, no vamos a entenderlo. Volvamos a la lectura. Este era en el principio con Dios, ¿qué? El verbo, o sea, la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por cuál? ¿Por quién? Por la palabra. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién lo hizo? El verbo, o sea, la palabra. ¿Sí, amén? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero en el verso 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién? ¿En el verbo o en la palabra? Es lo mismo, verbo que palabra, palabra que verbo. Pero aquí la palabra está encarnada ya. Está hablando de un personaje en el que estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ya más o menos nos está dejando ver que estaba hablando de Jesús.
La luz estaba, más bien la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí se aclara más todavía en el verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí ya la cosa cambia. Ahora se está hablando de Juan, pero ¿cuál Juan? ¿Juan Pistolas? ¿Juan Charrasqueado? ¿Juan sin miedo? A ver, ¿de cuál Juan está hablando Juan? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el Bautista, que era el primo hermano de Jesús, hijo de Elizabeth, la prima de María, que se embarazó primero, no por el Espíritu Santo. Juan no fue engendrado por el Espíritu Santo, fue engendrado por Zacarías, el sacerdote, ¿sí? Que era esposo de Elizabeth. Así es que este hombre Juan fue enviado por Dios, y dice el verso 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Se acuerdan que muchos años después Jesús dice, yo soy la luz del mundo? Él dijo ser la luz, y que el que le sigue a Jesús no andará en tinieblas, porque la luz de Jesús le alumbra. ¿Ve usted qué visión tenía Juan el Bautista? Él hablaba de la luz que vino al mundo, refiriéndose a su primo. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Esto lo lee un inconverso y no lo entiende. ¿Por qué cree usted que muchos universitarios y después profesionistas no están convertidos, no creen en Jesús, aun cuando estudiaron la Biblia en la universidad? Porque la estudiaron nada más así como una materia de estudio, como cualquier libro, pero no estuvo el espíritu de revelación en ellos para hacerles entender perfectamente, como ahorita el Espíritu Santo nos está haciendo entender, porque este es un estudio valiosísimo, créamelo, no porque yo se lo esté dando, no, porque esto tiene que ver con los misterios, con las cosas invisibles, con las cosas ocultas. Tal vez vamos a desentrañar las cosas ocultas y el Espíritu Santo nos las ha de revelar, porque ya estamos maduros, porque ya crecimos, porque ya podemos soportar estas enseñanzas y no nos causan escándalo, ni nos aburren, ni nos fastidian, sino al contrario, despiertan nuestro interés, porque si amamos a Dios vamos a amar lo que tiene que ver con Él. Eso es seguro. Sigue diciendo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Se nos está aclarando todavía más el sentido aquí. Está hablando de Jesús. Y aquí viene lo bueno, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién más? Sino de Jesús. A lo suyo vino, los suyos, sus paisanos, sus hermanos, no le recibieron. ¿Qué hicieron con Él? Lo crucificaron y lo querían desaparecer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Suelte usted un gloria a Dios, pero con todas sus ganas, porque eso somos nosotros, eso es usted y yo. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Él, nada más por recibirle y creerle, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne. Aquí ya se nos habló clarísimo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. ¿Quién es sino Jesús? Y de Él está dando testimonio Juan el discípulo. Juan dio testimonio de Él y aclamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo.
Porque de su plenitud, repita conmigo, o lea conmigo por favor, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Otra vez, por favor, fuerte conmigo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Por eso estamos aquí. Por eso somos los hijos de Dios. Porque de su plenitud tomamos todos nosotros. Y si no hubiésemos tomado de su plenitud, mucho dudaríamos que si éramos hijos de Dios. Pero si tomamos de su plenitud, entonces somos hijos verdaderos de Dios. Usted es una hija de Dios verdadera, porque ha tomado de la plenitud. ¿De la plenitud de quién? De Dios, de la plenitud de Él, de Cristo Jesús. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. A Dios, aquí viene lo bueno, y esta es la base de nuestro estudio. Lea conmigo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, que no le digan y que no le cuenten que alguien ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Y más adelante vamos a saber por qué. ¿Por qué es que nadie ha visto a Dios? Repetimos, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. Entonces, aquí se nos dice que Cristo Jesús es la expresión visible del invisible Dios. ¿Están aquí? Se lo voy a repetir. Cristo Jesús es la expresión visible del invisible Dios. O sea, que Dios se revela, se nos materializa en Jesucristo. Cristo Jesús es la expresión visible que podemos ver del invisible Dios en forma de hombre. Es decir, Dios entre los hombres. Dios entre los hombres. Recuérdese usted que uno de los nombres que el profeta Isaías profetizó que llevaría el verbo que se hizo hombre era Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros, pero es nombre de Dios, no es nombre humano. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando Jesús vino y estuvo entre las gentes, entre los hombres, estaba Dios entre los hombres. Es decir, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Por eso digo y repito que en Cristo Jesús, que Cristo Jesús es la expresión visible del invisible Dios en forma de hombre. Es decir, Dios entre los hombres. A ver, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a la carta a los hebreos, o como decían en el pueblo, de los ebrios, pero no estaban borrachos, no estaban ebrios. Eran los hebreos porque eran los judíos. ¿Dicen amén? ¿Ya lo encontraron? Allí, capítulo 1 de los hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo,
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? ¿Por medio de quién? Entonces, Cristo Jesús, que es el Hijo, es la expresión visible del invisible Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, gloria a Dios, dígalo, gloria a Dios. ¿Por medio de quién hizo el universo Dios? Del Verbo, la palabra, la que se encarnó, Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria, ay caray Señor, qué maravillosa tu palabra, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, aquí está hablando de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. El mayor y el mejor de los ángeles no es mayor que Jesús. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Porque cuando están adorando al Hijo, están adorando al Padre. Están adorando a Dios. Y la creación angelical fue creada, fue hecha precisamente para adorar a Dios. Todos ellos son adoradores. Le quiero decir algo, le quiero informar algo muy importante. Cuando usted adora a Dios, ya sea a través del canto o a través de la oración, o en un momento de adoración íntima, personal con Dios, a solas, cuando usted le está adorando, usted no está solo. Usted no está sola, hermana. En cuanto usted empieza a adorar, inmediatamente, así como por arte de magia, que no es magia, es el poder de Dios, descienden los ángeles y se unen con usted, porque ellos son adoradores. Es como cuando usted va en la calle y escucha que están entonando un cántico, un coro que usted se sabe, cristiano evangélico, y quiera usted o no, al oír que están cantando ese coro que usted se sabe, lo empieza a tararear o a cantar con ellos, aunque usted no entre al templo. Ese fue el testimonio de Rosario, la que vivía acá atrás, arriba, en la otra calle. Al estar nosotros cantando aquí, alabando al Señor, ella oyó los cantos y ella también conocía de esto, y empezó a emocionarse y empezó a inquietarse. Y dije, épala, digo, esos yo los conozco, ¿dónde es? Y dirigió la oreja hacia acá y dio la vuelta, caminó y vino a conocer el lugar. ¿Pero qué le atrajo? La alabanza que se identificaba con ella. Así son los ángeles cuando nosotros adoramos. Somos rodeados de ángeles y nos unimos. Y usted se empieza a sentir como elevado y como inspirado, como que le brotan las palabras y le surge de no sé de dónde tantas palabras que antes usted no había pronunciado, porque eso es lo que es adoración. No somos prácticamente nosotros, sino somos espíritu en ese momento adorando a Dios. Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Esto es maravilloso. Esto es muy maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Muy maravilloso, hermano. Usted sabe de lo que estoy hablando. Porque el Espíritu Santo está en usted. Y es el Espíritu Santo el que hace que usted diga amén. Aprobando la palabra, diciendo así es. Maravilloso, ¿por qué? Porque nos identificamos con esas prácticas. No nos es extraño, por eso es que cuando lleguemos al cielo, nada de lo que se haga allí nos va a causar extrañeza, porque lo que estamos haciendo aquí en esta tierra, es como un simulacro de lo que haremos allá. Todo esto que practicamos aquí, lo haremos allá, pero ya perfeccionado, o sea, con mejor calidad. Ya nuestra alabanza será transformada y será ya perfeccionada, ya sin un gallito por allí o una desentonada por allí,
sino algo perfecto para adoración del que está sentado en el trono y del Cordero de Dios, que estaremos ahí rodeando su trono para adorarle y exaltarle. Porque para eso somos llamados, hermanos. No, el cielo no es una playa vacacional. Si usted cree que es eso, está usted equivocado. No se trata de hospedarnos en el mejor hotel del cielo con todos los servicios y todo, y la hamaca allí entre palmera y palmera, y con la mesa allí, con una rica bebida, y allí unos mariscos, y allí una mojarra frita, y allí a la orilla de la alberca o de la playa en el mar, y un coco preparado con ginebra y sus hielos y toda la cosa. No, Señor, el cielo es un lugar de trabajo. Dios dio el ejemplo. En 6 días hizo todo, trabajó, 6 días trabajó. Por eso inventó el 7º día para reposo, porque había trabajado, y el que trabaja se cansa, se tiene que cansar. Por eso se llama trabajo, porque cuesta trabajo. Y todo trabajo merece por lo menos un día de descanso. Defienda sus horas de descanso, defienda lo que la ley de trabajo le otorga a usted para que descanse, tal vez sábado y domingo, y a lo mejor días feriados y vacaciones, porque el cuerpo lo necesita. No es posible que siempre se trabaje. Va a haber un tiempo de descanso. Así es en el cielo. Y nuestro trabajo va a consistir, que para nosotros no es ningún trabajo, o si para ustedes algún trabajo, háganoslo saber. Yo estoy creyendo que para Abner el dirigir la alabanza cada domingo y la responsabilidad del grupo no es un trabajo para él. Yo estoy creyendo que es un deleite para él y es un placer, porque lo veo que se goza de tal manera. No creo que sea tan hipócrita para estar fingiendo allí que, no, por favor, está sintiendo gratitud con el Señor y se está gozando. Quien ha dirigido alabanza alguna vez está de acuerdo conmigo que es algo maravilloso, es algo sobrenatural, es algo que se experimenta, que no hay palabras para describirlo. Quien dirige la alabanza se siente en otra dimensión, se siente en otra onda, porque el Espíritu lo toma y porque se está convirtiendo en un verdadero adorador de Dios, en espíritu y en verdad. Y luego todo el grupo también le echa los kilos y las ganas. Y luego los que estamos aquí, ya nos urge llegar porque no queremos perdernos la alabanza, porque es el tiempo de adoración. Queremos adorar a Dios por gratitud. Estamos hechos para adorar. Fuimos creados para adorar. Fuimos salvados para adorar. Y si usted lo cree, diga amén. Y diga gloria a Dios. Y exalte al Señor, porque usted lo está creyendo. Aleluya. Y su credo y su fe no están en duda. Esto es algo que sale, que nace del fondo de nuestro ser para nuestro Dios. No es para quedar bien con alguien, no es para pavearse o para fanfarronear. No. Esto es algo sublime. Esto es algo hermoso, maravilloso. Es espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y para eso fuimos creados. Pero estamos viendo al revelador del invisible. Por medio de él, Dios se manifestó al mundo de una manera plena y final, por medio de Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Vamos a Colosenses, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Colosenses, ya están allí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en el Shaddai. Amén, también para nosotros. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad,
como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que está pasando en este lugar. Lástima que somos tan poquitos y lástima que otros se están perdiendo esto. Esta es una bendición que estamos teniendo en esta hora, en este día, en este lugar. De veras que sí, hermanos, valoremos, apreciemos lo que Dios nos da, es un manjar. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Vea usted lo que es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Eso no es fanatismo. Eso no es religiosidad. Cuando usted usa la inteligencia, eso no es fanatismo. Fanatismo es ignorancia y un ignorante es falto de intelecto, falto de inteligencia. Por eso se le llama fanático religioso. Pero nosotros somos plenamente llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No solo creciendo, sino fortalecidos con todo poder, gloria a Dios, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, con gozo, con gozo reciba la palabra. Con gozo le estoy dando la palabra, con gozo. Con alegría, créamelo. Pero sentía yo el toque del Espíritu Santo que me decía, háblales, hay almas que sean salvas, es mi voluntad. Y entonces me dirigí a la pareja y les dije, con su permiso, voy a tomar unos minutos, me voy a salir del tema, porque estoy sintiendo el toque fuerte del Espíritu Santo. Y entonces me lancé a dar el plan de salvación. Y terminamos con una oración de confesión y recibieron a Jesús como su Salvador. Cuando terminamos de atender a las almas, entonces les dije, otra vez estoy con ustedes. Muchas gracias, hermanos, por haberme permitido. Se puede, sí se puede. Lo que pasa es que a veces somos rígidos. No, es que es una boda. ¿Cómo voy a interrumpir la boda? Ay, no. ¿Qué le dije hace algunos domingos? Obedezcamos a los impulsos del Espíritu Santo, porque son para bien nuestro. Le platiqué como allá en Puebla, oí la voz de mi sobrino diciendo, tío, y ya estaba yo por abordar un autobús que después lo fuimos a encontrar en la barranca, que si yo hubiera abordado ese autobús, ahí me muero y dejo de predicar, que esa noche tenía yo que predicar en un centro de fe. ¿Qué fue lo que pasó? De voluntad propia no estaba yo obedeciendo al impulso del Espíritu Santo. Al contrario, me enojé conmigo mismo, porque me salí de la fila para ir a atender la voz que creí que me hablaba, y cuando regresé ya la ventanilla estaba cerrada y el autobús ya se había ido, y me dio harto coraje porque yo quería venirme en él, pero el Espíritu Santo dice, no, es que en él te vas a morir antes de tiempo. Y eso de antes de tiempo, yo le quiero decir algo muy importante. Muchos mueren antes de tiempo por su necedad y terquedad. Todavía no era su hora, pero insistieron y se murieron antes de tiempo. Y otra cosa, usted no se va a morir antes que Dios quiera que se muera. No porque le diagnostiquen cáncer o enfermedad y se sienta débil, sienta que se muere, ya se va a morir. No, mire, ya volvió a resucitar, aquí estamos. Y se fueron de espaldas porque sabían que el hermano Carlos se había muerto, se los platiqué, ¿verdad? Y que me van viendo y dicen, hermano Carlos, aquí estoy, le digo, resucité. No, le digo, es que no era la voluntad del Señor todavía llevarme. No le compliquemos la existencia a Dios, deseando que queremos morirnos. Es cuando Él dice que nos muramos, punto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, porque Él es el autor de la vida. Él da la vida a quien quiere y a quien quiere se la quita, y nadie puede evitarlo. Pero mientras estamos aquí, estamos creciendo en conocimiento y en sabiduría. ¿Estamos creciendo en qué? En conocimiento y en sabiduría. ¿Dónde estamos?
¿Qué verso? 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. A ver, vamos, ¿no le oigo? ¿No les oigo? Gloria a Dios, se dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? ¿Por qué gloria a Dios? Porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, por su sangre. Y sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Y ciertamente mi Señor Jesús derramó su sangre. Y por eso declaramos, confesamos y declaramos que nuestros pecados fueron perdonados. No que van a ser perdonados, ya fueron perdonados. No satanicemos, no condenemos a nadie, no condene usted a nadie, tenga cuidado porque se condena usted a sí mismo. Mi Señor no condenó a la mujer hallada en adulterio, en el momento mismo, o sea, fue hallada infraganti. Todos la acusaban, todos la señalaban y todos decían que muriera. El Señor tuvo que darles una lección tremenda. Y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado. ¿Pero qué, todos habían cometido adulterio? No, pero habrán cometido otros pecados y no estaban libres de pecado. Pero dice, si están libres de pecado, el que esté libre, arroje la piedra. Porque ya tenían las piedrotas aquí para matarla. La ley decía que una mujer hallada en ese estado moría lapidada, a pedradas. El que se sienta libre, tire la piedra. Y mire, agarraron y bajita la mano, así como no queriendo, la tiraron por atrás de ellos. Yo no tengo piedra. Y salieron avergonzados, se fueron. La mujer estaba postrada, mirando hacia la tierra. Jesús estaba intercediendo por ella. Y Jesús le pregunta a esta mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella contesta y dice, Señor, no están, se han ido. Y vea usted esta maravillosa declaración que debe de servirnos de ejemplo para no condenar a otros. No sentirnos los súper espirituales y los súper santos y los demás, no, Señor, no, bájale. Mi Señor dijo, ni yo, siendo Dios, siendo puro, siendo santo, siendo perfecto, ni yo te condeno. Vete en paz, no peques más. Y ese día esa mujer se convirtió en esclava por amor. ¿Qué es un esclavo por amor? Era cuando el dueño de los esclavos les daba libertad a sus esclavos y estos no se iban, los seguían sirviendo a su amo, esta vez ya no como esclavos sino por amor, por agradecimiento porque los había liberado. Estaban tan agradecidos con él. Así es que esta mujer se convirtió en una esclava por amor y siguió a Jesús todo el tiempo que Jesús estuvo sobre la tierra, por agradecimiento, porque fue perdonada. Porque cuando otros la condenaban, Él no la condenó. Él le dio esperanza, le dio vida, le dio gracia, le dio vida eterna, gloria a Dios, le dio su salvación. Mi Jesús tuvo muchos detractores en la tierra, muchos le acusaron. Y lo peor de todo es que los peores enemigos de Él no eran los gentiles y paganos, eran de su propio pueblo. Era el poder religioso, eran los sacerdotes, eran los fariseos, los saduceos. Ellos fueron los que gritaron, crucifícale, y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, condenándole. No aprendieron, no aprendieron la lección. Jesús había dicho, no condenen, y menos al santo. Qué pecado tan terrible cometieron con él. Oh, Señor, Dios nos libre. No esté usted en contra de nadie jamás.
No se declare enemigo de alguien o declare a otros enemigos de usted. No, a paz nos llamó el Señor. No condene. Esa noticia que yo tuve de gente que fue a decir por allá que yo ya había muerto, mire, ni siquiera he investigado su nombre, quién es, cómo se llama, de dónde es, ¿para qué pierdo mi tiempo? Yo solo oro al Señor y le digo, Señor, perdónalos. Ayer el testimonio de muchos hermanos fue, hermano, lloramos cuando recibimos la noticia que usted había muerto. Y luego después volvimos a llorar, pero esta vez lloramos de gozo al saber que no era cierto y que usted seguía vivo. Y yo lloramos de gozo porque está en medio de nosotros. Y vi a los hermanos llorar y me conmovieron hasta me puse a llorar con ellos. No deseamos la condenación ni la muerte de nadie, no, Señor. ¿Quiénes somos? Pero este Señor Jesús, este Jesucristo, este que murió por nosotros, es el que nos revela al invisible. Nadie ha visto a Dios, pero el que ha visto a Jesús, ha visto a Dios. Porque Jesús es el revelador del invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Verso 15, el primogénito de toda creación, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, también las que no se ven. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. Y a Él sea, no le oigo, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Un aplauso fuerte para Él, con gozo, con alegría, con fervor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Oh, gloria a Dios. Dígalo, gloria a Dios. Diga conmigo, Él es mi cabeza. Vamos, dígalo, Él es mi cabeza. Yo creo que sí lo comprende usted, sí lo entiende. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros somos los miembros y actuamos, hacemos, nos movemos de acuerdo a lo que la cabeza dicta. Míreme, por favor, míreme. ¿Me están mirando? Míreme, sígame mirando, por favor, míreme. Este movimiento no lo hice porque mi brazo tiene poder para hacerlo. Lo hice porque este brazo recibió la orden, ni de aquí, ni de acá, pero ni de aquí recibió la orden, la recibió de acá. Por eso es que nuestros ojos ven lo que quieren ver, porque la orden viene de acá. Yo le quiero ver a usted, primero lo pensé, verla a usted. De repente hago esto y la orden está de acá. ¿Te detienes? Me detengo. Eso quiere decir que el cuerpo que nosotros somos, el cuerpo de Cristo, se mueve, hace, actúa de acuerdo a lo que la cabeza le dicta. Y en este caso la cabeza es Cristo. Jesús dice, alábame. ¿Y qué hace el cuerpo? Le alaba. Levanta tus manos delante de mí. Levantamos las manos. Entonces, ¿somos robots? No, somos miembros del cuerpo de Cristo. Ya lo hemos dicho muchas veces, algunos son dedo, otros uñas, pestaña. Y estoy hablando de las partes aparentemente insignificantes del cuerpo, pero que son útiles. Porque imagínese usted unos dedos sin uñas. Si yo para detenerme así, me estoy deteniendo porque las uñas le están dando fuerza a las yemas de los dedos. Son importantes las uñas. ¿Cómo le puedo ver a usted si yo no tuviera pestañas? Es más, la luz esta me cegaría. Y usted a fuerza
jalón y jalón a la pestaña y jalón a la pestaña, y hasta se pone una cuchara y con el dedo también apretando la pestaña con la cuchara se la jala, que dice que para tener el ojo pispireto. Déjelas así, el Señor las hizo así porque para usted son útiles así. Y aunque aparentemente algunos no tienen pestañas, sí tienen. Y que él la ata con quererse poner una postiza. Y hasta pagan cientos de pesos para que les coloquen las pestañotas que a legua se ve que no son de ustedes. No puede ser que una tremenda pestañota que parece paraguas hacia arriba pueda ser de usted. No, hombre, a otro perro con ese hueso, porque por muy grande que tenga la pestaña, no se compara con esas. Pero esa pestañita chiquita Dios se la hizo a usted para que a usted le sirva. Y luego la ceja. Ahora que yo me quité el cabello, porque ya es poco el que tengo cabello, y aunque usted no lo crea, está brotando y está creciendo nuevo cabello, pero me veo en el espejo y digo, ¿y cómo me vería yo sin bigote, sin ceja y sin pestañas y pelón? Y luego actuando así como E.T., House, Phone, House, o sea, extraterrestre. No me lo voy a quitar porque eso es lo que me ayuda ahorita. Dios nos creó sabiamente, no cree que por capricho, no, sabiamente nos creó. Queremos conocer a Dios, queremos ver a Dios, conozcamos y miremos a Jesús, porque Él es el revelador del invisible. Y este estudio da para más. Hoy empezamos, pero da para más. Hay muchas cosas que vamos a aprender de Dios, del invisible. Deuteronomio 29, y con esto concluimos. Capítulo 29, ¿ya están ahí? Vamos a poner el seso allí y vamos a entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir con esto. Gloria a Dios. El último verso del capítulo 29. Las cosas secretas, ¿están allí? Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, ¿para quién son? Para nosotros. ¿Y para quién más? Para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En primer lugar, aquí dice que hay cosas secretas. Así empieza diciendo, las cosas secretas. Hay cosas secretas. Y las cosas secretas no nos han sido reveladas, pero ahí están. Y esas cosas secretas pertenecen solamente a Dios. O sea que ni pierda el tiempo en investigar y tratar de... Son secretas porque Dios quiso que fuesen secretas para nosotros. Por eso pertenecen a Dios. Mas las reveladas, ¿dónde? ¿Las reveladas dónde? Aquí. Aquí están las cosas reveladas. Las secretas no están aquí, pero las reveladas sí están aquí. Y estas cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Qué le parece? Por eso nos estamos metiendo hasta allá, porque son reveladas. No vamos a profanar, no vamos a forzar a Dios, no le vamos a torcer la mano, el brazo, porque ya de antemano sabemos que las secretas son de Él, pero estas han sido reveladas y son para nosotros. Es más, no nada más para nosotros, también para nuestros hijos. Qué chulada. Para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por eso nos estamos metiendo aquí en esto. Y nos vamos a meter más y más y más y más. Aquí no es la cantidad, aquí es la calidad. Poquitos, pero bien instruidos, bien enseñados. Sí, Señor, para que usted enseñe a otros. Ese es el propósito.